Bueno, bienvenidas sean todas ustedes. Es un gusto poder reunirnos nuevamente con cada una. Gracias a Dios por el privilegio de compartir su palabra. Lo poco o lo mucho que nosotros sabemos, pues queremos que sea de bendición para cada una de ustedes que nos están viendo. Gracias, Ari, nuevamente por estar con nosotras. Y pues pedirte por favor que saludes y de pronto que de una vez ores para iniciar. Está bien. Bueno, bienvenidas a cada una de ustedes nuevamente. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos está dando para poder compartir nuevamente aquí con Darinka y que es de gran bendición y aprendizaje para nuestra vida también. Entonces, esperamos que también lo pueda hacer para la vida de cada una de ustedes y vamos a orar precisamente para eso, para que Dios obre en nuestra vida y en nuestro corazón y podamos poner en práctica todo lo que aprendemos. Oramos. Padre bendito, Señor que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, por lo bueno y lo misericordioso que tú eres con nosotros, Señor, al regalarnos este tiempo que hemos podido estar aquí, Señor, estas últimas semanas, meses, Padre Celestial, y aún este día tú nos estás permitiendo nuevamente, Padre Celestial, el poder compartir tu palabra, el poder estudiarla y el poder aprender, Señor, de lo mucho que tú tienes para enseñarnos cada día, de cada palabra, de cada verso, Señor, de tu palabra, de la Biblia, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones, que pongas la semilla en ellos, Señor, y que podamos nosotros aprender de ti y poner en práctica todo lo que tú nos hablas a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la vida de Darinka, gracias por la vida de cada una de las señoritas y hermanas que están escuchando este video, Señor, que tú puedas seguir obrando en nuestra vida, que puedas seguir, Señor, manifestándote, seguir proveyendo, seguir eh, enseñándonos, Señor, cómo ser unas buenas hijas tuyas y podamos, Padre Celestial, poner en práctica y compartir con otros de igual manera todo el amor que tú nos das, Padre. Gracias, Señor, nuevamente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, y voy a dar lectura a nuestro pasaje. Ustedes saben que estamos en Tito capítulo 2 versículos del 3 al 5. Ha sido lo que hemos estado estudiando. Esto es ya no sé cuántos meses llevamos en este pasaje, pero voy a leer. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El día de hoy vamos a seguir hablando de la palabra castas. Ya la semana pasada empezamos a hablar de a qué nos referimos con castidad y hablábamos de que nos referimos a pureza y en pureza en todas las áreas de nuestra vida, aunque específicamente acá se hable de una pureza sexual. De todas maneras nos referimos a una santidad que es demandada a cada cristiano y aquí de manera particular a nosotras las mujeres. Entonces vamos a continuar aprendiendo un poquito más acerca de la pureza y nuestra primera pregunta dice, ¿cuáles son los objetivos de tener una vida pura? Siempre detrás de lo que nosotros hacemos, siempre debe haber una motivación, un objetivo, un centro por el cual estamos haciendo las cosas o para lo que estamos haciendo las cosas. Entonces, Sari, la pregunta del día de hoy dice, ¿cuáles son esos objetivos de tener una vida pura? ¿Por qué tener una vida pura? Bueno, yo he estado leyendo un poco y encontré varios versículos que pudieran ayudarnos en esto. Y creo que uno, como Darinka decía, debemos tener una motivación, un propósito, una meta del por qué nosotros queremos conservarnos puros. Y la razón es porque si nosotros no tenemos una meta o un propósito, es mucho más fácil caer en tentación y caer en pecado. Entonces, para mí, la motivación principal es Jesucristo.
Y yo creo que esa debería ser la motivación para cada uno de los creyentes. No les puedo decir que soy perfecta y que no caigo en tentación y en pecado, porque les estaría mintiendo y ya eso es pecado, ¿no? Pero el objetivo de mantenernos en santidad es buscar ser como Jesucristo, porque la misma Biblia dice que él fue tentado, pero sin pecado. Él, y el propósito de él, estoy seguro que era obedecer a su Padre, que es Dios. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debe ser la misma motivación, el mismo propósito, ser obedientes al Señor. Porque al final de cuentas es para beneficio nuestro y entonces sabemos que todo lo que Dios ha puesto como una regla, como un mandato en nuestra vida, es porque Él sabe que si nosotros no obedecemos en estos aspectos, vamos a tener consecuencias y consecuencias graves que nosotros vamos a sufrir por esas consecuencias. Entonces, Dios sabe el propósito de la vida de cada uno de nosotros y nosotros debemos buscar obedecerle en todo momento. En Hebreos, en Primero de Timoteo 5:22 dice la Biblia: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Dios no quiere que nosotros seamos partícipes del pecado, porque sabemos que al nosotros ser partícipes del pecado o al permitir que el pecado gobierne nuestra vida, nos aleja más de Él y Dios busca tener una relación con nosotros. Entonces, si nosotros realmente tenemos como propósito seguir el ejemplo de Jesucristo, vamos a tratar de alejarnos de estas cosas, ¿no? De conservarnos puros para el Señor, porque mientras más cercanos estemos a Él, mientras más puros seamos, Él nos va a poder usar como para su obra en muchas maneras. Y no estoy diciendo que no nos va a usar si nosotros no somos puros, porque de hecho vivimos en un mundo lleno de pecados, ¿no? Y estamos propensos a eso y somos pecadores, pero Dios por medio de Jesucristo ya lavó nuestro corazón, ya lo ha limpiado y nos ha perdonado, no por lo que nosotros hacemos, pero por pura gracia y misericordia de Él. Entonces, el hecho de nosotros querer ser como Él nos va a ayudar a que Dios nos use en gran manera. Y obviamente hay circunstancias y situaciones en las cuales Dios nos va a usar también para enseñarnos algo de las pruebas que quizás nosotros podamos pasar. Pero si nuestro corazón está siempre el anhelo y el deseo de agradarle a Él y de obedecerle, va a ser la gran diferencia en nuestra vida. Y eso se los puedo decir por experiencia propia, porque en mi vida como cristiana yo acepté al Señor cuando tenía 13 años y Darinka sabe, porque de hecho Darinka fue la que me habló de Jesucristo, del plan de salvación. Y Dios me estaba usando en gran manera en esos años después de que yo acepté a Cristo, pero hubo un tiempo, como podría decirles, de los 17, 18 años, en los cuales yo me alejé bastante del Señor, yo me aparté, incluso ya no iba a la iglesia, dejé de servir al Señor, y ahora que yo miro esos años, digo, ¿de cuánto me perdí en esos 2 años que yo estuve alejada del Señor, que yo estuve apartada de Él? Y ahora he aprendido a valorar aún más todas las pequeñas cosas que Dios me usa. He aprendido a valorarlo porque sé que hubo un tiempo en el cual yo no tenía estas cosas y que a pesar de eso, Dios en su misericordia y en su gracia, Él se acordó de mí y me trajo de vuelta al camino. Entonces, no significa que seamos perfectos. El ser puro no significa ser perfectos, pero significa tener un corazón dispuesto a cambiar para acercarnos más al Señor, para seguir su ejemplo, para obedecerle en todo momento. Entonces, para mí eso sería. Muchas gracias, Ari. Yo creo que es bien, bien importante lo que tú decías, ¿verdad? El hecho de que en realidad nuestro principal motivador es Dios mismo.
porque nosotros queremos agradar a aquel que nos amó primero. Y era lo que tú decías ahorita al final, ¿verdad? Que a pesar de que hubieron años en los que tú estuviste lejos del Señor, pues Dios seguía siendo bueno contigo, Dios seguía siendo fiel a ti, Dios te seguía amando. Y en respuesta a eso, tú has aprendido a valorar más el vivir para Dios, para su gloria. Porque ¿cómo no amar a aquel que nos ha amado a nosotros? Y esto me hace pensar, yo estaba buscando ayer, ayer una chica que es conocida mía, no somos amigas, pero es una conocida mía y la tengo agregada en WhatsApp. Y ella compartió un link. Ella se llama Dina de León, por aquello de que él esté escuchando, porque ha sido de bendición para mi vida, sin que ella lo sepa, ha sido de bendición para mi vida. Y ella compartió un artículo de lectura que se los voy a dejar ahí abajo del video para que puedan tener acceso a este. Y buscando, entonces siguiendo, leyendo ese artículo, caía otro artículo y así, y todo estaba hablando precisamente de lo que estamos hablando ahorita, de la santidad, de la vida pura, de la pureza. Y este escritor compartía primero que todos somos pecadores. Lo que tú decías, no podemos presumir de perfección delante de Dios, porque en realidad no hay perfección en nosotros. Y él mencionaba en este artículo que ella compartió, él mencionaba, todos tenemos algo que esconder, todos tenemos algo que nos avergüenza, que no quisiéramos que formara parte de nuestra vida, que no quisiéramos que los demás conocieran, que quisiéramos esconder. Él usa esta figura, ¿verdad? Es como esconderlo debajo de la alfombra, pero sabemos que está ahí, pero sabemos que es algo que con lo que batallamos en un pasado o con lo que todavía batallamos en un presente. Es decir, todos tenemos algo que nos avergüenza delante de Dios y por supuesto delante de los demás, ¿verdad? Porque todos nosotros siempre queremos dar como una buena imagen delante de los demás. Sin embargo, no hay ni uno solo de nosotros que se escape de eso. Todos tenemos algo que nos avergüence. Lo hermoso es que nosotros podamos llegar a Dios, podamos reconocer que le hemos fallado a Dios, que no somos perfectos delante de Dios y ver la gracia de Dios, que nos perdona, que nos restaura, que nos ha declarado justos, santos, que eso lo hablamos la semana pasada, pero que también nos capacita para poder vivir de una mejor manera. No que alcancemos la perfección, porque eso es algo que vamos a seguir buscando hasta que Cristo venga. Es algo que así está en la Biblia. De hecho, Dios sabe que así será y que vamos a ser perfectos realmente hasta que Él esté con nosotros. Pero una de las cosas que, como te digo, un artículo me llevó a otro artículo y así, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y que tiene mucha relación con la carrera que yo estudié, es precisamente que nosotros nos vamos haciendo de hábitos, Ari. Y cuando nosotros nos vamos haciendo de hábitos, nuestro cerebro empieza a cambiar. Hay una frase que él comparte aquí que a mí me llama mucho la atención, que dice, lo que hacemos está motivado por aquello que deseamos. Nuestros deseos muchas veces encaminan nuestra acción. Por ejemplo, algo tan sencillo como el hambre. Cuando nosotros tenemos hambre, o sea, es un deseo, tengo hambre, tengo deseos de comer, eso provoca en nosotros una acción, y esa acción es que vayamos y nos hagamos algo para comer, y así satisfagamos nuestra hambre. Sin embargo, con Dios es exactamente lo mismo. Con nuestros deseos pecaminosos es exactamente lo mismo. Nosotros cuando tenemos algún deseo pecaminoso, vamos a buscar por el pecado satisfacerlo. Sin embargo, cuando buscamos satisfacerlo, entonces empezamos a darle como recompensa, ¿verdad? O sea, es que este deseo se satisface de esta manera. Entonces yo voy enseñándole a mi cerebro que ese es el proceso.
Y entonces para mí mi cerebro va haciendo sus propias conexiones y en un futuro es más probable que se repita la conducta gracias a esas conexiones. Así funciona el ser humano, así nos diseñó Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con cómo respondemos a nuestros deseos, cómo buscamos satisfacer nuestros deseos. Y traigo esto a colación, ustedes dirán, pero ¿y esto qué relación tiene con cuáles son los objetivos de tener una vida pura? Y la relación es esta. Cuando nosotros estamos deseando más a Dios de lo que estamos deseando satisfacer nuestros propios deseos, para nosotros va a ser más fácil vivir una vida pura. Porque vamos a llevar nuestros deseos, cualesquiera que estos sean, o nuestras necesidades fisiológicas, emocionales, relacionales, todo esto lo vamos a traer delante de Dios porque nuestro deseo es Él, es agradarle a Él, es ser satisfechos en Él, no nuestros deseos, no en obtener nosotros el placer, ¿verdad? O el confort al satisfacer nuestros deseos, sino en conocerlo a Él y en agradarle a Él. Esa es la relación. Si nosotros vamos enseñándole eso a nuestro organismo y cada vez que tenemos algún deseo pecaminoso o algún deseo que es bueno pero que todavía no es el tiempo de satisfacer, y lo traemos a Dios y se lo extendemos a Dios y se lo dejamos con manos abiertas a Dios para que Él haga con ese deseo lo que Él quiera hacer, porque nosotros queremos agradarle a Él, vamos a vivir una vida pura. Entonces, el objetivo primordial, como ya Sari lo mencionaba, para tener una vida pura es Él, es Dios mismo, es corresponder su amor, es corresponder su gracia, es corresponder su perdón. Y yo quisiera compartirles mejor vamos a Filipenses 2, 14, 15. Filipenses 2, 14, 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos llamados a vivir vidas puras porque somos hijos de Dios, porque estamos reflejando a Dios en este mundo. Nosotros hemos sido puestos como luminares en este mundo para iluminar, valga la redundancia, a este mundo perdido, a este mundo caído, a este mundo que está en oscuridad, está en tinieblas, que no puede ver su pecado porque está cegado al mismo. Nosotros hemos sido llamados a hacer luz. Entonces, somos representantes de Dios, queremos vivir vidas puras porque somos representantes de Dios, porque amamos a Dios, porque Él es quien nos motiva a hacerlo, pero también porque somos luminares a otros, porque tenemos que alumbrar la vida de otros con nuestras vidas. Y eso es un mandato para nosotros, no es una opción, sino que es un mandato. Entonces, por esa razón, y un versículo que es todavía más conocido para nosotros, que está en 1 Corintios 10, 31, se repite en Colosenses. A mí me gustaría ir a Colosenses 3, 23 al 24. Si ustedes pueden leer desde el versículo 5, porque desde el versículo 5 empieza a decirnos que debemos morir a nuestra vieja manera de vivir, ¿verdad? A nuestro viejo hombre que está viciado, que está actuando conforme a los deseos pecaminosos. Debemos morir a eso, que eso ya lo hablamos la semana pasada. Pero en estos versos continúa y yo siento que es como que empieza a encajar el por qué hacer todo eso. Y es que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, no es para nosotros, no es para nuestra gloria, no es para que digan o vean que santa es Ari, ¿verdad? Cómo actúa de santa esta mujer, ¿verdad? Es impresionante y sentirnos nosotros con nuestro ego hasta las nubes, ¿verdad? No, es porque somos siervos del Señor y porque queremos agradarle a Él. Y entonces todo lo que hagamos debe estar motivado por Él y por el deseo de agradarle a Él. Entonces yo comparto muchísimo la idea de Sari que nos decía, ahora al final es para el Señor. Yo hablo mucho y por eso es que nos tardamos un montón, creo, pero quería compartirles esto porque yo creo que entre más vamos a la Biblia y vamos entendiendo el porqué de las cosas, para nosotros va a tener como más sentido después escuchar acerca de la santidad, escuchar de la pureza, de por qué ser puras. El objetivo no somos nosotras, no es nuestra gloria, sino que es la gloria de Dios. Y eso es lo que nos debe impulsar. No sé, si Ari, si quieres agregar algo, pasamos a la siguiente. No se escuchó, pero te leí los labios. Sí. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la relación entre amor y pureza, Sari? Dijimos, el video pasado dijimos que íbamos a hablar de esto. ¿Cuál es esa relación, Sari? Bueno, yo creo que la palabra amor abarca muchos aspectos de nuestra vida, de igual manera que la palabra pureza, y ahí es donde viene la relación entre ellas, porque todo lo que nosotros hagamos va a influir de una u otra manera en estos dos conceptos que tenemos en nuestra vida, ¿no? Tanto en el amor como en la pureza. Y un claro ejemplo que pudiéramos dar es la vida de Jesucristo, ¿no? Cómo él vino aquí a la tierra en forma de hombre, siendo Dios en forma de hombre, vino a la tierra y fácilmente pudo haber caído en pecado porque vino a un mundo lleno de pecado. Sin embargo, por caído en pecado, él pudo haber desobedecido a Dios, él pudo haber hecho tantas cosas porque tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, por amor a nosotros, él no lo hizo porque sabiendo que un pecador no puede salvar a otro pecador, era necesario que fuera un alma pura, un alma santa, sin mancha, libre de pecado, para poder darnos la salvación a nosotros. Entonces, Él hizo eso por amor a nosotros. Entonces, ahora, cuando nosotros hablamos de la relación entre pureza y amor, como hijos del Señor, como hijos de Dios, debemos, por amor a Él, y en gratitud a lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, debemos nosotros llevar ahora una vida pura, mantenernos de esa manera. Y como les decía hace ratito, no significa que nosotros seamos perfectos, porque no lo somos, porque somos humanos y porque vivimos en un mundo lleno de pecado y el cual nos ofrece hasta por mayor el pecado, ¿no? Y las facilidades que nos da para que nosotros pequemos. Sin embargo, por amor a Dios y en obediencia a Él, nosotros debemos mantener esa santidad que ya Él nos dio por medio de Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es por Jesucristo que nosotros fuimos santificados, que nosotros fuimos lavados, dice ahí, ¿no? Y justificados, porque no significa que nosotros hayamos dejado de pecar, pero sin embargo, ahora tenemos un abogado, como decimos nosotros, ¿no? Un intercesor que es Jesucristo. Entonces, por el amor que nosotros tenemos a Dios, debemos mantener esa relación de amor para Él, en pureza.
Como que si con nuestro novio, ¿no? Hablando, dando un ejemplo práctico, no voy a andar yo con 5 personas más al mismo tiempo porque yo quiero que mi relación con mi novio se mantenga pura, que se mantenga, que ese amor se mantenga, hablándolo de esa manera. Entonces, ¿y por qué lo voy a hacer? Porque lo amo, porque yo quiero que esta relación perdure, y que yo quiero que esta relación avance al matrimonio. En mi caso, que ya estoy casada, yo quiero mantenerme casada con mi esposo, yo no quiero que en algún momento haya separación o algo. Entonces, por amor a él, yo voy a hacer todas estas cosas. Sí. Y lo mismo debe ser, y aún más, sabiendo que Jesucristo dio su vida por nosotros, por amor a Él, nosotros debemos mantenernos esa relación, amor y pureza de la mano. En todo lo que nosotros hagamos, hacerlo con amor y hacerlo de forma pura, sin caer en las tentaciones que el mundo nos ofrece, porque Satanás es bien astuto y la Biblia misma dice que anda como león rugiente, viendo a quién devorar, y ahí es donde nosotros debemos mantenernos alertas y estar pendientes de qué es lo que Dios ha puesto en nuestra vida y qué es lo que Satanás nos está intentando hacer para pecar contra Dios. Tenía otros versículos, pero creo que los voy a dejar para la siguiente, se aplica más para la siguiente pregunta, entonces te voy a dar el tiempo a ti, Darinka, para que respondas. Gracias, Ari. A mí me gusta porque caemos a lo mismo, ¿verdad? Yo creo que tiene mucha relación. La pregunta anterior, el objetivo es Dios mismo, o sea, glorificar a Dios, honrar a Dios. ¿Y por qué? Porque lo amamos. Entonces, es bien, está bien todo relacionado y a mí me encanta porque esto me lleva a pensar la relación entre amor y pureza tiene que ver con la ley, tiene que ver con el principio de la ley. Dios estableció, al final Jesucristo lo resumió en 2 mandamientos y que siguen vigentes hasta la fecha, es decir, estos no han caducado, siguen vigentes y nosotros hemos sido mandados a cumplirlos y es parte de la santificación. Cuando nosotros tenemos en mente esta ley, cuando nosotros abrazamos esta ley de parte de Dios para nosotros, vamos a ir extendiendo o poniendo en práctica todo el consejo de Dios. Yo les quiero compartir aquí, dice, en Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo, esto es cuando Jesús habla con los intérpretes de la ley y les cuenta la historia del buen samaritano, y dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El mismo intérprete de la ley vino y dijo, resumió la ley en eso, ¿no? En amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después dijo, ¿y quién es mi prójimo, verdad? Yo quise traer esta colación porque Jesús mismo en otros pasajes él dice, esos son los mandamientos, o sea, la ley se reduce en esto. Y cuando nosotros regresamos al Éxodo o a Deuteronomio a revisar la ley, vemos que los primeros 4 mandamientos se dirigen a nuestra relación con Dios. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo lo que nosotros somos, entonces vamos a tenerlo a Él como nuestro único Dios, vamos a adorarle solo a Él, vamos a honrar el día que Él ha establecido para adoración para Él. Es decir, vamos a cumplir esos primeros 4 mandamientos. No vamos a jurar en vano, no vamos a tomar el nombre de Dios en vano, porque lo amamos, porque lo respetamos. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de el amor a nuestro prójimo, si nosotros amamos al prójimo, nosotros vamos a querer honrar al prójimo, vamos a querer honrar a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, vamos a querer honrarlos. No vamos a codiciar
porque los amamos, porque el mismo amor hace que no codiciemos, no deseemos lo que el otro tiene, sino que nos alegremos por lo que el otro tiene, por lo que el otro es. No vamos a matar porque amamos al otro, porque sabemos que el otro es imagen y semejanza de Dios. Entonces lo vamos a amar y vamos a querer preservar su vida porque lo amamos. Entonces, yo creo, Sari, y ustedes que nos ven, yo creo que el amor y la pureza van sumamente relacionadas porque cuando nosotros amamos a alguien, vamos a poner al otro como prioridad por encima de nosotros. Y eso nos va a ayudar a cuidar de qué actitudes, qué acciones, qué cosas hacemos, qué no hacemos, qué evitamos, qué decimos. Por ejemplo, la semana pasada yo les ponía el ejemplo de cómo actuamos, por ejemplo, cuando nos relacionamos con los jóvenes, para nosotras las solteras, ¿verdad? O incluso para las mujeres casadas, cuando se relacionan con otros hombres casados o con otros jóvenes, cómo nos estamos comportando. Estamos siendo coquetas, estamos insinuándonos a los varones o estamos teniendo cuidado de eso. Si nosotros amamos de una forma pura, estamos hablando de pureza, Dios nos invita a amar a los demás como nuestros hermanos. Así que si nosotros los amamos, nosotros vamos a tener cuidado de no hacerlos caer a ellos, de no tentarlos a ellos. Y hablábamos de la sensualidad también. ¿Cómo nos estamos vistiendo? Nos estamos vistiendo con ropa tan ajustada o tan escotada que haga que nuestros hermanos nos codicien, nos deseen. Yo creo que son cosas que debemos pensar, porque si nosotros no estamos amando a nuestros hermanos, vamos a tomar esa postura. Y ahora con esta cuestión del feminismo que están diciendo, no, pero es que la mujer que se vista como ella quiera. Y de verdad, a veces las mujeres andan con unas minifaldas y yo no sé, tal vez ustedes dirán, tal vez que yo soy muy perversa, no sé, pero de verdad que hasta a mí me da cosa cuando yo miro a una mujer con una minifalda que ya casi se le miran los glúteos. De verdad, yo me quedo asustada y asombrada y es como que no lo puedo creer. Pero eso es lo que la cultura está promoviendo ahora, es lo que se nos está diciendo que está bien, que no importa. Pero en realidad si nosotros amamos a nuestros hermanos, amamos a la gente que está afuera, vamos a tratar de evitarles el ser tentados por nosotras para caer en pecado. Y vamos a tratar de evitarle un daño a nuestras hermanas. Por ejemplo, en nuestra relación con los varones casados dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, vamos a tener cuidado de cómo nos comportamos con ellos, porque también amamos a las hermanas, amamos a las esposas de estos hombres, y porque queremos que ellas estén bien y se sientan bien, no se sientan incómodas con nuestra presencia, ¿verdad? Y que ellas no se vean tentadas también a pensar mal de nosotras, porque también con nuestras actitudes podemos provocar eso. Entonces yo creo que el amor está muy relacionado con la pureza, tanto el amor a Dios como el amor que somos mandados a, a exteriorizar a nuestro prójimo. Eso es lo que yo quisiera compartir. Sari, no sé si quieres agregar algo. No, yo creo que es bien importante eso, ¿no? ¿Qué clase de amor es el que estamos mostrando? Si con un interés propio o realmente un amor genuino al Señor que va a ser reflejado al amor que nosotros tenemos a nuestro prójimo, ¿va? Yo creo que eso es bien importante. ¿Qué amor nosotros estamos mostrando? ¿El amor hacia nosotros mismos o el amor hacia Dios? Y eso va a determinar mucho en cuanto a la cuestión de pureza que nosotros queramos vivir en nuestra vida, ¿no? Valga la redundancia, que nosotros
no podemos llegar a ser puras si nosotros no amamos al Señor realmente. Entonces todo lo que hagamos va a estar basado en cuánto amor le tengamos al Señor. Y yo creo que mientras más le amemos, mientras más le busquemos, mientras más anhelemos de Él, todo eso va a ser reflejado en nuestra vida, en nuestro testimonio, nuestra manera de vivir. Esa relación que nosotros tengamos con el Señor va a ser reflejado. Entonces, y no solamente para los demás, sino nosotros mismos vamos a poder darnos cuenta la diferencia en cuanto a cómo vivíamos antes y cómo estamos viviendo ahora. Y de eso se trata, que de hecho es el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Cambiarnos nuestro corazón, nuestra vida cada día, si nosotros le dejamos, porque también si nosotros no aceptamos que Él obre en nuestra vida, Él no va a poder avanzar más allá de lo que debería. Entonces es necesario que nosotros dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida y que nosotros al final de cuentas va a ser reflejado por medio del amor que nosotros podamos mostrar a los demás. Así que gracias, Darinka. Gracias a ti, Sari. Y vamos a pasar a nuestra siguiente y última pregunta del día de hoy. Consejos para desarrollar una vida pura. Sari, ¿qué consejos nos puedes dar? Bueno, yo creo que es bien difícil poder decir un consejo como tal porque cuando yo estaba respondiendo esta pregunta, vino a mi mente, ¿cómo puedo dar yo un consejo a las demás que estoy practicando en mi vida? Porque no quiero solo venir a decirles lo que yo pienso, lo que yo encuentro, lo que yo leo en la Biblia, pero también algo que es bien importante es que lo que nosotros enseñamos, que los que nosotros aconsejemos, es que también lo vamos a poner en práctica en nuestra vida, porque entonces de lo contrario, ¿qué estamos aprendiendo en estos videos, no? Y sí, definitivamente hay muchos aspectos en mi vida en los cuales yo tengo que mejorar y en los cuales yo tengo que, podría decir, acercarme más al Señor. Pero algo que yo quisiera compartir es que en primer lugar, para poder llevar una vida pura necesitamos de Cristo. No podemos llegar a la pureza como tal si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es el que cambia nuestra vida, el que limpia nuestros corazones, como lo estábamos diciendo antes. Y quisiera leerles primero de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es que necesitamos nosotros de Cristo? Porque somos pecadores y porque nuestro corazón está manchado, nuestra vida está manchada con pecado. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de esos pecados y confesamos al Señor que estamos arrepentidos y que queremos que Él entre en nuestro corazón y que gobierne nuestra vida, ahí es donde empieza el proceso de purificación, ¿no? De limpieza. Cuando nosotros limpiamos nuestra casa, nuestro cuarto, por ejemplo, no solo vamos a decir que se limpie y ya todo está limpio, es un proceso, tenemos que recoger, tenemos que sacudir, tenemos que trapear, limpiar, si tenemos un baño, tenemos que lavar el baño. Y lo mismo pasa en nuestra vida, cuando nosotros nos arrepentimos es solo el primer paso para que el Señor empiece a limpiar nuestra vida. Pasamos a ser salvos por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz, como les decía hace rato, ¿no? Pero ese proceso de purificación como tal, de santificación, es un proceso de toda la vida en el cual nosotros vamos a pasar por altas y bajas probablemente, pero el Señor va a estar obrando en nuestra vida para cambiarnos, pero es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados. Número 2, tengo 4 cosas aquí que quiero compartir. Intentar llevar una vida en pureza, porque es bien fácil arrepentirnos y ser perdonados por Jesucristo, pero si nosotros no intentamos llevar una vida en pureza, no va a ser la gran diferencia. Sí vamos a ser salvos porque la salvación no se pierde, porque fue un sacrificio de una vez y para siempre que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, pero nuestra obediencia viene después de eso.
Entonces, si nosotros no queremos ser obedientes al Señor, Él realmente no va a poder, como les decía hace rato, el Espíritu Santo no va a poder, no es que no pueda, pero nosotros debemos querer que dejarlo a Él obrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Quisiera leerles 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice lo siguiente: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Por qué debemos buscar nosotros vivir en pureza? Porque recordemos que somos peregrinos aquí en la tierra. Nuestro tiempo aquí en la tierra no es para siempre. Por medio de Jesucristo tenemos la vida eterna en el cielo, pero aquí en la tierra somos temporales. Nuestro cuerpo físico, esta cara, estos lentes, no los voy a tener toda la vida. Bueno, toda la vida aquí en la tierra, pero no en la eternidad. Entonces, debemos considerar estas cosas, ¿no? Que mientras estemos aquí debemos dar un buen testimonio de Cristo, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque dice ahí para que dice que nos abstengamos de los deseos carnales, que era lo que mencionaba hace un ratito Darinka, ¿no? De no querer ser como el mundo, de ir siempre hemos mencionado en videos anteriores, ir contra la corriente, y no va a ser fácil, pero es necesario para poder llevar una vida pura y una vida que está en proceso de santificarse, que está en proceso de cambios para la gloria del Señor. Dice: en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, que lo que se diga de nosotros no sea malo, sino que sea bueno. Que no tengan de qué hablar, pues, en otras palabras. Sí. Que como quien dice, si nosotros vivimos una vida pura, no vamos a darles lugar a ellos a que pequen también al criticar, al juzgar, al hacer chismes, porque simplemente no va a haber algo en lo cual ellos puedan hablar de nosotros. Entonces, y no porque deseamos agradar solamente a los hombres, no, principalmente nuestra motivación debe ser Dios, pero también debemos dar un testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, para que otros puedan venir. En Tito mismo dice, ¿no? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, nuestro objetivo debe ser poner en alto con nuestro testimonio el nombre del Señor, porque ya sabemos que Él ha empezado a cambiar nuestra vida. Vivir una vida en pureza, y estos van casi de la mano, evitar las impurezas, porque no solamente buscar ser buenos o ser obedientes al Señor, pero evitar los lugares donde podamos estar en riesgo de caer en tentación. Y para eso tengo Salmos capítulo 1, un segundito, que dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice, aquí es lo contrario, si no hacemos estas cosas, ¿no? Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dice: Jehová conoce el camino de los justos. Es decir, que si nosotros andamos por el camino de los justos, Dios nos va a ver ahí, y no significa que no nos va a ver si andamos en los malos caminos, pero Dios se va a glorificar de lo que nosotros hagamos cuando nosotros buscamos obedecerle. Mientras que si estamos en pecado, si andamos en vicios, si andamos alejados del Señor,
más bien su corazón se va a entristecer en vez de alegrarse, en vez de gozarse, ¿no? De que ha visto un cambio en nuestra vida. Entonces, no solo debemos buscar vivir una vida en pureza, pero evitar el camino de los malos, como dice la palabra de Dios. Y por último, y algo que a mí y quizá a mi esposo, yo lo aprendí de mi esposo, es a mantener la mente ocupada, porque cuando no tenemos que hacer, buscamos algo que hacer y la mayoría de las veces es algo que no nos conviene, algo que va en contra de lo que Dios dice. Entonces, Como diría, perdón que te interrumpa, como sí, diría ese dicho, ¿verdad? Mente desocupada, taller de Satanás, ¿verdad? correcto. Y precisamente así es porque Satanás anda viendo en cómo hacernos caer. Entonces, cuando nosotros no tenemos nada que hacer, no estamos pensando en nada, no tenemos una mente ocupada, eh, lo más seguro es que vamos a buscar algo que hacer y lo que va a estar ahí presente y listo y agradable a nuestros ojos es el pecado. Entonces, debemos tener mucho cuidado. En Filipenses 4, sé que esta vez les traje bastantes versículos, pero creo que era importante mencionarlos. Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, perdón. Si nosotros tenemos esto en nuestra mente todo el tiempo, va a evitar que nosotros caigamos en tentación. ¿Por qué? Porque en vez de estar pensando en las cosas que el mundo ofrece, en vez de estar pensando que en lo que Satanás nos está metiendo en la mente, las ideas, vamos a tener algo en qué pensar, algo que hacer, algo que buscar. Y cuando se presente una tentación, porque no les voy a decir que no pasa, se presenta una tentación, como decía Arinka, vamos a recordar nuestra motivación, el por qué, y este pasaje quizá venga a nuestra mente y vamos a decir, no, pero la palabra de Dios, si yo hago esto, va en contra de lo que dice este pasaje, o lo que dice la palabra de Dios, o lo que dice Dios. Entonces, si nosotros mantenemos nuestra mente ocupada en las cosas del Señor, porque es bien fácil mantenerla ocupada también en las cosas del mundo, pero no es lo que buscamos si queremos vivir una vida en pureza, ¿no? Pensar en estas cosas, en las cosas del Señor, y Él nos va a ayudar a sobrepasar cualquier prueba, a sobrepasar cualquier tentación. El mismo Jesucristo fue tentado, ¿no? Lo decía hace rato, y sin embargo Él por amor a nosotros no cayó en el pecado, no pecó. Y lo mismo podemos nosotros hacer. Por amor y agradecimiento al Señor, por lo que Él hace en nuestra vida, si mantenemos nuestra vida ocupada en Él, vamos a evitar caer en tentación y caer en pecado. Entonces, sí, eso era lo que yo quería compartir con ustedes, que es lo que a mí me ha servido por todo este tiempo de como cristiana. Al principio no tenía conocimiento de eso, pero conforme han pasado los años, con quizá la experiencia, el conocimiento de la palabra de Dios también, y ha sido lo principal, creo yo. Como les decía, mi esposo, él es muy sabio en esos aspectos y creo que eso es algo que yo he aprendido de él, a mantenerme ocupada en las cosas del Señor para evitar caer en tentación. Y eso es lo que yo quería compartirles a ustedes. No somos perfectas y no lo vamos a llegar a ser hasta que Jesucristo venga. Pero es necesario tener a Jesucristo en nuestro corazón para que empecemos a ver el cambio en nuestra vida. De lo contrario, es bien difícil. No es posible. Imposible, es imposible. Sí, sí, gracias, Ari. Yo creo que lo que decías es sumamente importante. Iniciar, ahí sí que iniciar por el principio. Y que es imposible vivir una vida en pureza si no eres cristiana. Es decir, nosotros podemos decirte aquí un montón de cosas y tú podrías intentar hacerlas, pero si no tienes a Cristo como tu único Señor, tu Salvador, no es posible, es imposible, porque es
Cristo el que pone un nuevo corazón en nosotros, el que nos da su Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para seguir su palabra, para obedecer su palabra. O sea, Él es el que nos capacita. Si nosotros queremos hacer las cosas sin Cristo, nos vamos a llevar una gran decepción porque no vamos a poder, es imposible. Es imposible. Entonces yo creo que tener eso como el ingrediente primordial, esencial para poder vivir una vida pura es magnífico, porque es por Él que nosotros tenemos esa capacidad. Sin Él no hay tal capacidad. De hecho, por eso es que necesitamos a Cristo, porque nosotras, por nosotras mismas, no podíamos vivir la vida perfecta que Dios demandaba que viviéramos. Entonces, y que Dios demanda todavía que vivamos. Entonces, necesitamos a Cristo. Yo creo que ese es el consejo primordial. Y de ahí todo lo que tú decías es parte de lo que yo tenía, solo que yo lo tenía con otras palabras, digámoslo así, pero es parte de lo que yo tenía también porque incluye el ser vigilantes. Tú decías, bueno, hay que hacerlo, o sea, intentar vivir en pureza. Y yo pensaba, intentar vivir en pureza implica el ser vigilantes en nuestra vida. Cuando nosotros, ¿a qué me refiero con ser vigilantes? Ese estar al pendiente de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos pensando, por qué nos estamos moviendo hacia acá, por qué estoy haciendo esto, qué está motivando mi corazón para hacer esto. A mí me ha servido, como ustedes no tienen idea, porque de verdad, todo me lo cuestiono. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Por ejemplo, me ha tocado, les contaba hace algún tiempo que a mí no me gusta lavar ollas. Sobre todo cuando he hecho el atol ahí o algo así, es algo que me cuesta un montón. Y a veces me pasa que, híjole, hay que lavar trastos, ¿va? Entonces, bueno, jalo los trastos y estoy con una actitud de, ay, quisiera no estar haciendo esto ahorita. O sea, esa ha sido mi actitud, pero les digo, me ha servido el estar vigilantes porque inmediatamente me doy cuenta de cuál está siendo mi actitud. Y entonces rápido traigo a mi memoria versos como el que les leí hace un momento de hacer todo sin murmuraciones, ¿verdad? Y entonces yo decía, híjole, no, ya estoy murmurando. Y entonces estaba pensando, me pongo a pensar en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, cada vez que murmuraban y se quejaban contra Moisés. Y decía, yo estoy siendo igual. Estoy murmurando, estoy diciendo, estoy haciendo toda regañadientes y esa no es la actitud que agrada al Señor. Ustedes dirán, esta que exagerada, pero de verdad que así ha sido y así es con cada aspecto de mi vida. Dios me ha ayudado, Él me ha ayudado para estar vigilante en cada cosa que hago. Y cuando, por ejemplo, a veces me ha pasado también, y yo quiero ser muy honesta con ustedes, de que a veces, por ejemplo, no tengo muchos deseos de saludar a alguien, porque no mucho me agrada, que no debería de ser así, es pecado en mí. Eh, Porque yo he sido llamada a amar a los demás. Y cuando yo no lo estoy haciendo, entonces el Señor me ha ayudado a darme cuenta. Pero les digo, es intencionalmente yo empecé a tratar de fijarme en qué era lo que estaba pasando en mi interior, en mi corazón, qué había detrás de. Y entonces yo me empecé a dar cuenta de cuán envidiosa soy muchas veces. Y empecé a darme cuenta porque estaba siendo vigilante al respecto. Y entonces, cuando yo empecé a darme cuenta, Señor, hay envidia en mi corazón. Es lo que hay detrás de esto, de por qué esta persona no me está agradando tanto, es porque hay envidia en mi corazón de lo que ella está logrando, de lo que ella está haciendo. Hay una persona, ella sabe porque yo se lo dije en su momento, que en una ocasión me confrontó
Y para mí fue muy duro. Ella me confrontó así bastante fuerte. Para mí fue muy duro. Y yo no quise responder en ese momento. Yo solo me quedé callada. Y en oración yo le decía al Señor, tú sabes que esto me dolió. Me dolió la forma en como esta persona me confrontó. Sin embargo, tiene razón. O sea, yo puedo ver que tiene razón. Y yo le decía al Señor, yo creo que fue muy dura conmigo. Pero tiene razón y te agradezco por ponerla en mi vida y porque la usaste para confrontarme en este aspecto, en esta área. Y al mismo tiempo, como es increíble cómo somos nosotros los seres humanos, pero al mismo tiempo yo le decía al Señor, perdóname, porque yo he tenido envidia incluso de la forma en cómo tú estás tratando con esta persona. Y no es, digamos, en este sentido no es algo, no es de algo malo que yo esté deseando algo malo, porque es algo bueno que yo desee que Dios trabaje en mi vida. Pero la envidia es algo malo. O sea, yo empecé a envidiar el trato personal que Dios tiene con ella. Y, y Dios trata conmigo de una forma diferente. Es decir, él sigue tratando conmigo, solo que trata diferente. Entonces, incluso en esas cosas, yo les digo de verdad, Dios ha sido tan bueno porque me ha permitido irme dando cuenta. En la medida que yo le dije, Señor, yo quiero de verdad honrarte, yo quiero de verdad glorificar tu nombre, yo quiero de verdad vivir en santidad. Ayúdame a ver qué no te honra, a ver qué es lo que estoy haciendo, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo que no te honra. Ayúdame a ser consciente de eso para que pueda ir sacándolo de mi vida, para que pueda ir entregándotelo a ti. Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel porque Él me ha ido enseñando. Les digo, todo lo que hago lo pongo en duda. Trato de escarbar como por qué lo hice, por qué dije tal cosa, por qué sentí tal cosa. Y el Señor me ha ido mostrando, les digo, los horrores que hay en mi corazón para que yo se los pueda ir entregando a Él. Y entonces he ido teniendo más victoria en mi vida cristiana porque Dios ha sido fiel en ese sentido conmigo, enseñándome y permitiéndome llevárselos a Él para que Él me corrija. Y entonces ahora es más fácil para mí identificar cuando estoy haciendo algo mal. Pero les digo, empezar por eso, por de verdad ser intencionales, ser vigilantes, poner en duda todo lo que hacemos, Ari. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Poner en duda todo delante de Dios para que el Señor nos vaya mostrando nuestro corazón. Y Dios va a ser bueno y Dios va a ser fiel. Hay un salmo, Salmo 101, a mí me encantó porque tú decías que quería compartirles algo que yo misma estuviera viviendo, que yo misma estuviera poniendo en práctica. Y eso es también lo que yo quiero con ustedes, compartirles lo que mis pocos años y en el poco tiempo que llevo, porque en realidad realmente es poco el tiempo que llevo tratando de vivir una vida santa, así como más conscientemente, más intencionalmente, digámoslo así. Porque antes era así como más, yo más relajada, ¿va? Pero por relajarme tanto, la regué muchas veces y muy, muy feo, ¿va? Entonces, después yo creo que el Señor trató conmigo y ha usado eso de una forma espectacular para irme enseñando a vivir de una manera más santa. Entonces, eh, el ser vigilantes ha sido una cuestión. Eso que decía Sari al final de fijarme en qué estoy pensando, de enfocarme, de no mantenerme con la mente desocupada, sino ocupar mi mente, pero ocuparla en las cosas que son buenas. Yo les decía la semana pasada que este versículo de Filipenses 4:8 para mí ha sido un ancla de verdad en mi vida porque desde que yo me encontré con ese versículo y Dios me lo puso así en la cabeza de esto te tiene que servir para cada día de tu vida. Para mí de verdad ha sido una bendición, porque
al ser vigilante me doy cuenta de que muchas veces mi mente está enfocada en cosas incorrectas. Y entonces eso se exterioriza en lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y entonces he tenido mucho cuidado también de qué cosas permito que queden en mi mente y qué cosas no, qué cosas desecho, o qué cosas permito que entren, ¿verdad? A mi mente, cuidando qué es lo que miro, qué es lo que escucho. Trato de cuidar lo más que puedo en ese sentido para proteger mi mente y así proteger pues mi vida espiritual también. Pero quisiera llevarlas a este salmo, Salmo 101. Es increíble. Yo de verdad no me había dado cuenta del título de este salmo hasta esta ocasión en la que estaba estudiando para estos videos y todo. No me había dado cuenta del título de este salmo, pero el título yo sé que el título no es inspirado, pero como está relacionado con todo lo que dice, me llamó muchísimo la atención. El título es Promesa de vivir rectamente. A mí no sé a ustedes, pero a mí me dejó así como, ¡guau! Sí, es una promesa de vivir rectamente, es una resolución en este caso de David para con Dios. O sea, Señor, yo quiero vivir rectamente delante de ti. ¿Y qué voy a hacer para vivir rectamente delante de ti? Y dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Eso de estar enfocados en Dios, de conocer a Dios, de saber quién es Dios, yo creo que eso es clave para una vida de pureza. Porque entre más conocemos a Dios, podemos admirar más su santidad, más su perfección, más su justicia, y entonces nosotros vamos a querer abrazar eso y vamos a amar tanto eso que vamos a querer vivir santamente, conocerlo más a Él. Entonces, un consejo sería, conoce más a Dios. Conoce más a Dios, ¿cómo? A través de la Biblia. Conoce quién es Él a lo largo de la Biblia, cómo se ha mostrado Él. Y admírate, asómbrate, ámalo a Él. Entre más lo conozcas, más lo vas a amar y más vas a desear vivir para su gloria. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Lo que decía Sari, cuando Cristo viene a nosotros podemos empezar a ver cuál es el camino de la perfección que nosotros debemos seguir. Y dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Dónde debemos empezar a ser vigilantes? En nuestra casa. Porque es ahí sí, cuando nadie nos ve o cuando nuestra familia que nos conoce a la perfección, mejor que los que están afuera, ellos van a poder dar mejor testimonio de si realmente nosotros estamos viviendo vidas santas o no. Entonces, empecemos en la casa. Seamos vigilantes en nuestra casa de cómo estamos viviendo. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. No pondré es intencionalmente. O sea, yo voy a ser intencional en las cosas que voy a ver, en las cosas que voy a escuchar, en las cosas que voy a leer. Todo eso yo voy a ser intencional. No pondré delante de mis ojos cosa impura. Aborrezco la obra de los que se desvían. Pregúntate, ¿con quiénes te gusta estar? ¿Con quiénes te gusta compartir? ¿Te gusta compartir con la gente que hace lo malo? ¿Que deshonra a Dios? ¿Es eso lo que te gusta? Si es eso lo que te gusta, hay un gran problema. Es una señal enorme de alerta, porque entonces estás amando aquello que Dios aborrece. Y ahí hay un gran problema. Dice, ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Quiénes son tus amistades más cercanas? ¿Son cristianos o no son cristianos? ¿Son cristianos que aman a Dios, que quieren vivir en santidad o no? ¿Quiénes son tus amigos? Yo creo que preguntas como esta, Sari, a veces que nosotros podemos ver tan sencillas,
pero en realidad son tan importantes. Debemos preguntarnos de qué persona nos estamos rodeando. No estoy diciendo que, ay, entonces no le hables a la gente que no ama al Señor. No, porque no se trata de eso. Pero con quienes creas un lazo tan estrecho en tu vida, quienes permites que influyan tu caminar, son personas que están buscando la santidad, que están buscando al Señor, que están amando al Señor, o dejas que influyan más las personas, los de moda, ¿verdad? Los cantantes de moda, no sé qué pueda estar influyendo, las revistas de moda, no sé, las redes sociales. ¿Está influyendo más eso en ti? ¿O está influyendo personas que buscan agradar al Señor? ¿Y qué tipo de influencia estás buscando tú? ¿En dónde te estás yendo a meter? Diría Sari, ¿va? ¿Qué lugares estás frecuentando? Que era lo que, por eso te digo, todo iba muy relacionado con lo que tú decías, ¿va? Porque entonces estás siendo intencional incluso en lo que estás evitando, ¿verdad? Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y dice esta, y porque me llama la atención porque es algo intencional. Perdonen si yo estoy hablando mucho, pero espero que esto les sirva. Este verso dice, el versículo 6, esto es intencional también. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Así como evita lo que hace mal a su vida, así como evita lo que Dios aborrece y aborrece aquello que Dios aborrece, así también busca la compañía de aquellos que quieren honrar a Dios. O sea, si vemos, son dos cosas diferentes que tienen el mismo propósito, pero son dos cosas diferentes y las dos son intencionales. Entonces te invito a que puedas seguir revisando Salmo 101. Como te digo, a mí me explotó la cabeza ahora que en medio de este estudio pude llegar a este salmo, porque de verdad yo creo que tenemos que ser más intencionales. No podemos dejarlo así como, sí, es un proceso, la santidad, y pues sí tengo que morir a mí misma, pero no sé cómo morir a mí misma. No, hay formas, pero hay que ser intencionales en eso. Cada vez que te veas tentada, la Biblia dice que juntamente con la tentación, Dios ha permitido la salida, ha dado a conocer la salida, ha dado la opción de escape, la salida junto con la tentación. Una cosa es que la veas y que la tomes, ¿verdad? Y otra cosa es que solo digas, me resbalé, ¿verdad? Porque no está siendo intencional. Entonces, en la medida que estamos más en la palabra, vamos a ir teniendo más recursos también para poder ir muriendo a nosotras mismas, abandonando, haciendo morir, porque literalmente es haciendo morir a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza, que está viciada, que está conformada a los deseos pecaminosos, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerlos morir. Y eso es intencional. Tenemos que hacerlo. Entonces, esos son los consejos de mi parte. Yo espero que el Señor te bendiga, que el Señor pues vaya abriendo tu entendimiento para que tú misma puedas ir siguiendo el consejo de Dios y cada día puedas ir viviendo más puramente para Dios, para su gloria, no para que digan qué buena eres, ¿va? Sino para que Dios sea glorificado con tu vida, en tu vida. Entonces, Sari, no sé si quieres agregar algo más y si no, pues vamos a terminar. Yo creo que ha sido de gran bendición y el hecho de poder estudiar todo esto nos ha hecho a nosotras mismas analizar muchas cosas que quizá estábamos poniendo en práctica cierto porcentaje o cuando me acuerdo, ¿va? Y el hecho de poder estudiar todo eso como hemos compartido con ustedes en otras ocasiones es también de gran aprendizaje para nosotras porque pone en perspectiva lo que estamos haciendo para el Señor y lo que queremos traerles a ustedes
como decíamos al principio, es algo que realmente nosotros estamos poniendo en práctica y no solamente diciendo que lo hagamos, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces yo creo que es de gran bendición el poder comparar, o no comparar tal vez como tal, sino el poner en perspectiva nuestra vida con Cristo y nuestra vida antes de Cristo, y lo mucho que Él ha cambiado en nosotros y lo mucho que Él ha hecho para nosotros. Entonces, si tú estás ahí afuera y aún no conoces de Jesucristo, te invitamos a que lo hagas, a que le invites a ser el salvador de tu alma y de tu corazón, porque para nosotras ha sido de gran bendición y ha cambiado nuestra vida en una manera increíble para mejor. Y no y como hay un canto que dice no vuelvo atrás. Yo no volvería atrás, porque definitivamente la vida con Cristo es mucho mejor. Entonces, y si tú quieres saber más de Jesucristo, de quizá has escuchado el nombre pero no sabes quién es Él y qué es lo que ha hecho, acércate a nosotras, y nosotras con gusto podemos compartir lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que Él puede hacer en tu vida también. Entonces, gracias Darinka, yo creo que me voy muy llena y muy agradecida con el Señor por todo lo que Él está haciendo en nuestra vida. Amén, amén, Sari, yo también, la verdad es que yo estoy también sumamente agradecida con el Señor porque en la medida que nació esto de compartir, el, yo no sabía la forma en que Dios también me iba a empezar a enseñar a mí en primer lugar. Y no solo como una experiencia de lectura propiamente o de estudio, sino en carne propia lo que Dios ha permitido que vaya sucediendo. Ustedes no saben y no están para saberlo, pero de verdad, desde que se empezó este proyecto, han surgido un montón de cosas en mi vida. Yo estoy segura que en la vida de Sari también, en las que Dios ha puesto a prueba realmente si todo lo que hemos aprendido es una realidad o no para nosotras. Y de verdad que Dios ha sido tan bueno, tan fiel, porque nos ha enseñado, nos ha preparado, nos ha probado y seguimos en la carrera gracias a Él. Y es porque Él nos sostiene, es porque Él nos fortalece, es porque Él nos instruye. Y yo sé que nada se sale de su control. Entonces, tenemos que seguir confiando en Él. Y lo que decía Sari, chicas, si hay alguna de ustedes que en realidad no conoce al Señor, que no ha tenido ese encuentro personal con el Señor, que no ha tenido ese encuentro personal con la luz de Cristo, permítanos a conocerlas, permítanos hablar con ustedes, compartirles de esta luz maravillosa que vino a iluminar nuestras vidas, que vino realmente a darnos vida, porque sin Él de verdad es una muerte, pero con Él entonces disfrutamos de una vida y es una vida en abundancia, realmente es una vida abundante. Entonces, Cristo vino por ti también. Cristo vino a darte vida a ti también. Cristo vino a darte perdón, vino a reconciliarte con Dios, vino a acercarte a Dios. Él quiere darte eso. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él murió por ti, a favor tuyo, para que tú fueras declarada justa delante de Dios. Tú dirás, no, pero es que yo soy mala. Sí, todas lo somos. No hay ni una que se escape. Todas somos malas. Pero Cristo vino por nosotros los pecadores para llevarnos a Dios. Entonces, no tengas temor. Si tú quieres hacerlo ahí en tu casa, acércate a Dios y reconoce delante de Él, Señor, yo soy pecadora y no puedo por mí misma vivir una vida santa, una vida que te agrade, una vida que sea justa. No lo puedo hacer, Señor, pero creo firmemente en tu Hijo Jesucristo y recibo ese regalo de justificación que Él vino a darme a mí en la cruz del Calvario. Y quiero ahora que Él sea viviendo en mí la vida que yo no puedo vivir por mí misma.
y Dios va a ser bueno y Él vendrá a tu corazón y Él te ayudará a vivir la vida que Él quiere. Es un camino largo, es un camino difícil, nadie dijo que sea fácil, no es un camino color de rosas, pero Dios está con nosotros y eso es lo que hace que el camino sea llevadero y que podamos vivirlo. Entonces, ánimo, ánimo. Y si tú ya eres cristiana y dices, no, pues yo no he estado viviendo como Dios quiere, ven a Él, arrepiéntete. Y en Él vas a tener redención absoluta, perdón absoluto, y en Él vas a tener la capacidad de empezar a vivir como Él quiere. Solo ven a Él y ríndete a Él. Nadie ha dicho que en sus fuerzas pueda vivir santamente. No podemos. Lo necesitamos a Él. Entonces ven a Él. Y gracias, Sari, por este tiempo. Que Dios las bendiga, chicas. Y pues nos seguimos viendo en el siguiente video. Vamos a terminar con una oración para finalizar. Sí. Y yo voy a orar. Oremos. Señor, muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias porque, Señor, de verdad en tu palabra nosotros encontramos las joyas más preciosas para nuestra vida. Gracias porque en tu palabra tenemos todo el consejo que necesitamos para poder vivir no solo vidas puras, vidas santas, sino vidas abundantes, esas vidas que tú a través de tu Hijo Jesucristo nos viniste a ofrecer. Gracias, Señor, porque sabemos que el principio de la vida cristiana es en Cristo y el final de la vida cristiana es Cristo. Y sabemos que Él debe ser nuestro centro y cuando nosotros podamos admirar, amar a Jesucristo, a tenerlo de verdad como el centro absoluto de nuestras vidas, en ese momento nosotros vamos a poder vivir realmente las vidas que tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Señor, a amar a Jesús, a admirar a Jesús, a valorar a Jesús, a desear a Jesús cada vez más y más en nuestra vida. Pon ese amor, pon ese deseo en nuestro corazón, Señor, y que nosotros de verdad te abracemos, Señor, como el todo de nuestra vida, que tú seas toda nuestra satisfacción, que en ti encontremos todo lo que nosotros anhelamos y deseamos, Señor, en nuestra vida, y que seas tú también quien dirija nuestro caminar día con día. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida de las chicas que nos ven, de las señoras que nos vean, de las personas que están detrás de esta pantalla, Señor, viéndonos. Bendícelas, ayúdalas, Señor, y que ellas puedan encontrarse con este Cristo admirable y que puedan amar a este Cristo admirable, Señor. Y ayúdanos a nosotras detrás de pantalla, Señor, a que nosotras también podamos amarte a ti sobre todas las cosas y a vivir las vidas que tú quieres que vivamos. Quédate con nosotros, Señor, ayúdanos a ser mujeres que escudriñen tu palabra, que lean tu palabra, que amen tu palabra y que vivan tu palabra, Señor. A cada una donde nos desenvolvamos, Señor, con nuestras familias, en nuestros trabajos, en todo lugar, en nuestras iglesias, Señor, que nosotros podamos honrarte. Gracias por este tiempo, quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, amén. Sari, que Dios te bendiga y gracias a ustedes, chicas, que Dios las bendiga y nos vemos en una próxima. Hasta pronto.